Mi hija me llamó un martes por la tarde. No era una llamada urgente, ni dramática, de esas que llegan cuando una está haciendo algo simple, casi automático. Yo estaba ordenando un cajón que llevaba meses ignorando, tornillos sueltos, papeles viejos, cosas que una guarda sin saber por qué. Atendí sin apuro. Su voz sonaba distinta, no nerviosa, ilusionada, esa ilusión que se nota incluso cuando alguien intenta hablar con calma. Me dijo que tenía una noticia. Yo sonreí antes de escucharla, porque supe de qué se trataba incluso antes de que lo dijera. Las madres sabemos, no por intuición mística, sino porque conocemos los tiempos, las pausas, los silencios entre palabra y palabra. «Mamá, nos vamos a casar», dijo. No agregó nada más durante unos segundos. Esperó mi reacción. Yo apoyé el teléfono sobre el hombro y me senté. No porque me fuera a caer, sino porque entendí que ese momento merecía quietud. Le dije que me alegraba, y era verdad. No una alegría ruidosa, sino una de esas que se acomodan lento en el pecho. Habló del lugar, de la fecha tentativa, de lo felices que estaban. Mencionó nombres, ideas, detalles que todavía no existían del todo. Yo escuché, pregunté lo justo. No quise invadir su entusiasmo con mis propias proyecciones. Pensé que eso también era una forma de respeto. El nombre de él apareció varias veces, siempre con naturalidad, como si ya fuera parte de la familia desde siempre. Yo lo conocía, lo había visto lo suficiente como para reconocer su manera de ocupar espacio. No me incomodaba, pero tampoco me resultaba cercano. A veces, eso es más revelador que cualquier conflicto. La llamada parecía llegar a su fin cuando cambió el tono. No de forma brusca. Fue una transición suave, casi imperceptible, como cuando alguien baja un poco la música antes de decir algo importante. «Mamá, hay otra cosa». No dije nada. Esperé. Me explicó que estaban organizando números, que los costos eran altos, que todo estaba muy caro, que querían hacerlo bien, sin exagerar, pero tampoco quedarse cortos. Usó esa expresión. Yo asentía en silencio, aunque ella no podía verme. «Es solo dinero», dijo después. «Nada más». Esa frase cayó con más peso del que ella imaginó. No porque fuera falsa, sino porque era incompleta. El solo siempre reduce cosas que no son pequeñas. Pero no la interrumpí. Dejé que continuara. Me habló de un préstamo, de un adelanto, de una ayuda temporal. Nada que no se pudiera devolver, según dijo. Todo sonaba razonable, bien presentado, sin urgencias explícitas. No hubo presión directa. No hubo manipulación evidente. Solo una sucesión de argumentos que parecían lógicos cuando se los escuchaba por separado. «Pensamos que vos podrías ayudarnos», agregó. «Al menos con una parte». No preguntó si podía. Lo dio por hecho de una manera sutil, como si la pregunta ya hubiera sido respondida antes de formularse. Como si mi rol estuviera claro y no hiciera falta explicarlo. Le pedí tiempo para pensarlo. No mucho, unos días. Dijo que claro, que no había apuro, que entendía, que solo quería ser sincera conmigo. Colgamos poco después, con besos y promesas de volver a hablar pronto. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. El cajón seguía abierto. Los tornillos, los papeles, las cosas sin uso seguían ahí. Nada había cambiado afuera, pero adentro algo se había movido. No me sentí usada en ese momento, o tampoco alarmada. Sentí algo más difícil de nombrar, una mezcla de costumbre y expectativa, como si esa conversación hubiera seguido un guión conocido, uno que yo había interpretado muchas veces sin cuestionar. Esa noche no dormí mal. No di vueltas pensando en el dinero, pensé en la frase, «Es solo dinero». Pensé en cuántas veces había usado yo misma esa expresión, hacia adentro, para justificar cosas que me costaban más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, hice café y me senté en la cocina. Saqué una hoja y empecé a por anotar números, ingresos, ahorros, posibilidades. No lo hice con angustia. Lo hice con disciplina, como siempre había hecho cuando se trataba de sostener a otros. Mientras escribía, entendí algo que todavía no quise aceptar del todo. La petición no había sido solo económica. Había sido una confirmación silenciosa de mi lugar. Un lugar que yo misma había ayudado a construir sin darme cuenta. Todavía no había dolor. Todavía no había enojo. Solo una pregunta que empezaba a tomar forma, despacio, entre cifras y recuerdos.
Y aunque en ese momento no lo sabía, esa llamada había marcado el inicio de algo que ya no iba a resolverse con números. Pasaron 2 días antes de que volviera a llamarla. No porque dudara de ayudarla, sino porque necesitaba ordenar algo dentro mío antes de decir que sí. Siempre fui cuidadosa con mis decisiones, incluso cuando parecían obvias. Y esta, aunque se presentara como algo simple, no lo era. La llamada fue corta. Le dije que había estado revisando mis cosas, que podía colaborar. No usé la palabra prestar. Tampoco regalar. Dije ayudar. Ella suspiró del otro lado del teléfono, como si hubiera estado conteniendo el aire. Me agradeció varias veces, demasiadas. Esa insistencia me incomodó un poco, pero la atribuí a la emoción del momento. Empecé por lo más evidente. Cancelé un viaje que tenía pensado desde hacía tiempo. No era nada urgente, pero me hacía ilusión. Pensé que podía esperar. Después revisé objetos que llevaba años guardando. Joyas heredadas, algunas cosas de valor que casi no usaba. Las miré con distancia. No sentí apego. Las había conservado por inercia, no por necesidad. Las vendí sin hacer ruido, sin contarlo, sin dramatizarlo. Fui a lugares discretos, acepté precios razonables, no negocié demasiado. Me repetía a mí misma que no estaba perdiendo nada importante, que todo era reemplazable, que lo que importaba era acompañar a mi hija en una etapa decisiva. El dinero empezó a salir de mis manos de manera ordenada. Transferencias claras, fechas anotadas, nada improvisado. Me tranquilizaba pensar que tenía control, que sabía exactamente cuánto daba y cuánto me quedaba. Ese orden era una forma de justificarlo. Cada vez que le avisaba que había hecho un pago, ella respondía con entusiasmo. Me contaba avances, decisiones tomadas, cosas que ya estaban resueltas. Noté que muchas de esas decisiones no las hablaba conmigo antes. Me enteraba después cuando ya estaban cerradas. No me molestó. Pensé que era normal. Era su boda, no la mía. Sin embargo, empecé a notar algo sutil. Cuando hablábamos de números, me consultaban. Cuando hablábamos de ideas, no. Yo aparecía en las conversaciones como respaldo, no como parte, y aún así seguía convencida de que eso también era amor. Pues de que acompañar no siempre significa estar en el centro. Un día, mientras ordenaba unos papeles, encontré una nota vieja con metas personales, cosas que había querido hacer cuando mis responsabilidades fueran menores, cursos, proyectos pequeños, cambios que había postergado. La volví a guardar sin mirarla demasiado. No era el momento, me dije. Ya habría tiempo. Empecé a ajustar gastos. Dejé de comprar algunas cosas que me gustaban. Cambié marcas, reduje salidas, no por necesidad inmediata, sino por coherencia interna. Si iba a ayudar, debía hacerlo bien, sin que se notara, sin que pesara. En algún punto me di cuenta de que ya no estaba decidiendo cuánto podía dar, sino cuánto estaba dispuesta a resignar. Esa diferencia es sutil, pero profunda, y no la cuestioné, al menos no todavía. Él aparecía en las conversaciones cada vez más, opinando, decidiendo, aprobando. Cuando yo preguntaba algo, respondía con amabilidad pero sin detalle, como si no fuera necesario explicarme demasiado. No me sentí desplazada, me sentí útil. Y esa sensación, aprendí después, puede ser engañosa. Una tarde, mi hija me dijo algo que me quedó resonando. «Menos mal que estás, mamá. Sin vos no podríamos». Lo dijo con cariño, pero también con una certeza que no dejaba espacio a la duda. Yo asentí, sonreí, no dije nada. Me aferré a esa frase como prueba de que todo valía la pena. Esa noche, mientras me acostaba, sentí un cansancio distinto. No físico. Era como si algo se estuviera tensando lentamente, como una cuerda que se estira sin romperse. Todavía no dolía, solo exigía. Me dormí pensando que era normal, que todas las madres hacen sacrificios, que el amor, a veces, se mide en renuncias silenciosas, y que no había nada malo en eso. Todavía creía que tenía margen. Todavía creía que el límite estaba claro. No sabía, en ese momento, que ya había empezado a correrlo. No fue una señal grande. No hubo un gesto brusco ni una frase que pudiera marcar con un círculo rojo. Fueron detalles, cosas mínimas que, aisladas,
no significaban nada. Juntas, empezaron a formar un patrón que yo todavía me negaba a nombrar. Al principio fue el lenguaje. Pequeños cambios en la forma en que él hablaba cuando yo estaba presente. Frases dichas con rapidez, como si el tiempo fuera más valioso de lo habitual. Decisiones comunicadas, no consultadas. Ya lo resolvimos, ya está encaminado, no te preocupes por eso. Siempre en plural. Nunca un ¿qué te parece? Yo escuchaba y asentía. No por sumisión, sino por costumbre. Durante años, había aprendido a no interrumpir procesos ajenos cuando parecía que avanzaban bien. Me decía que no era mi lugar opinar sobre cada detalle, que acompañar también era confiar, pero la confianza empezó a sentirse unilateral. Una tarde, mientras tomábamos café, mi hija mencionó un cambio en la lista de invitados. Nombres que yo daba por sentados ya no estaban. Otros, que no conocía, aparecían de pronto. Pregunté con curiosidad sincera, sin reclamo. Decidimos hacerlo más chico, dijo ella. Así es más íntimo, asentí. Intimidad era una palabra difícil de cuestionar, pero algo en la forma en que lo dijo, mirando de reojo a él, me dejó una sensación extraña. No era incomodidad, era confirmación, como si yo ya no formara parte del círculo donde se tomaban las decisiones. Después vinieron los comentarios, no agresivos, no directos. Comentarios envueltos en tono práctico. Mejor así, mamá, vos no tenés que preocuparte. Estas cosas son un lío, déjalo en nuestras manos. Yo no me sentía desplazada, me sentía administrada. En una de esas conversaciones, él hizo un comentario que pasó rápido, casi desapercibido. Hablábamos de pagos pendientes, de fechas, de números. Yo pregunté algo específico, un detalle técnico. Él respondió sin mirarme, con una sonrisa ligera. Tranquila, eso ya está cubierto. No dijo, ¿lo cubrimos? Dijo, está cubierto. Como si la acción hubiera ocurrido en un plano donde yo no estaba incluida, aunque fuera yo quien financiaba gran parte de ese cubierto. Empecé a notar que cuando yo llegaba, algunas conversaciones se detenían, no abruptamente, se diluían, cambiaban de tema, se volvían triviales. Yo lo atribuía al pudor, por la intención de no sobrecargarme, pero la repetición le quitó inocencia. Una vez, sin querer, llegué antes de lo previsto. Estaban hablando en la cocina, risas bajas, una frase que no alcancé a escuchar completa. Cuando entré, el silencio fue inmediato. No incómodo, controlado. Demasiado preciso para ser casual. Estábamos viendo unos detalles, dijo él. Nada importante. Asentí, sonreí, me serví agua. Nadie retomó el tema. Esa noche, al volver a casa, me quedé un rato sentada en el auto. No apagué el motor de inmediato. Repasé mentalmente la escena, no con sospecha, sino con atención. Me pregunté cuándo había empezado a sentirme así. No excluida del todo, pero tampoco integrada. Suspendida en un lugar funcional. Los días siguientes confirmaron esa sensación. Me llamaban para avisarme de pagos, para coordinar transferencias, para confirmar montos, no para compartir decisiones. Yo aparecía cuando había que resolver algo concreto, medible, nada más. Una mañana, revisando mis cuentas, noté que ya no me preguntaban cuánto podía dar, me decían cuánto faltaba. La diferencia era sutil, pero marcaba un cambio de lógica. Yo dejaba de ser una opción para convertirme en un recurso. No me enojé. Eso fue lo más inquietante. Me di cuenta de que estaba normalizando algo, que si hubiera ocurrido con otra persona, me habría resultado evidente. Pero cuando se trata de una hija, una tiende a justificar, a suavizar, a traducir señales incómodas en gestos de amor. Una frase suya se me quedó grabada. Vos siempre estás. Lo dijo con afecto, pero también con una certeza que no incluía la posibilidad de que yo no lo estuviera. Y ahí entendí algo que todavía no quise enfrentar del todo. Cuando la presencia se vuelve obligación, deja de ser elección. Esa noche dormí poco. No por ansiedad, sino por una lucidez nueva. Empecé a repasar escenas pasadas con otro lente, a notar silencios que había pasado por alto, miradas que había interpretado como distracción y ahora leían como acuerdos tácitos. No había maldad explícita. No había crueldad. Había algo más peligroso, una dinámica que se instalaba sin pedir permiso.
un desplazamiento suave, casi elegante, que me iba corriendo del centro sin expulsarme del todo. Todavía no había dolor, todavía no había ruptura, solo una incomodidad creciente, como una prenda que ya no queda bien, pero una insiste en usar. Y aunque en ese momento no lo sabía, esas señales pequeñas eran el preludio de algo mayor, algo que ya se estaba gestando fuera de mi campo de visión. No hubo una conversación que marcara el cambio. No existió ese momento claro en el que alguien dice, a partir de ahora será así. La nueva dinámica se instaló como se instalan las cosas que nadie discute, por repetición. Empecé a notarlo en la frecuencia de los mensajes. Ya no me llamaban para contarme cómo avanzaban las cosas. Me escribían cuando algo faltaba, un pago, un ajuste, un imprevisto. El tono era cordial, incluso cariñoso, pero siempre dirigido a un punto concreto. Nunca al proceso completo. Yo respondía, siempre respondía. Me decía que era lógico, que estaban ocupados, que organizar una boda consume energía, que no había mala intención. Y sin embargo, cada intercambio reforzaba una idea que todavía no me animaba a formular. Mi participación se había reducido a una función específica: pagar. Un día lo entendí con claridad incómoda. Estábamos sentados los tres en la mesa del comedor. Yo había llevado algunos papeles, con números anotados, por iniciativa propia. Quería ordenar lo que ya se había dado y lo que faltaba. Pensé que sería útil. Mientras hablaba, noté que él no me miraba. Miraba a mi hija, le asentía a ella. Le respondía a ella. Yo hablaba, pero la conversación no pasaba por mí. En un momento, hice una pregunta directa sobre un gasto que no entendía del todo. «Eso ya lo resolvimos», dijo él. «No te preocupes». No fue el contenido de la frase lo que me incomodó, fue el tono. No era tranquilizador, era conclusivo, como si mi preocupación fuera innecesaria por definición. Mi hija no dijo nada. Bajó la mirada un segundo. Después siguió hablando de otra cosa. Yo me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque sentí que cualquier intervención iba a ser interpretada como una molestia. A partir de ese día, la dinámica se volvió más evidente. Me informaban después, me agradecían antes, me pedían con naturalidad. Todo estaba envuelto en una cortesía que hacía difícil señalar el problema sin parecer exagerada. Empecé a notar que, cuando yo proponía algo, quedaba en suspenso. «Lo vemos», decían. «Después lo hablamos». Esos después nunca llegaban. En cambio, cuando él proponía algo, se ejecutaba. Rápido, sin vueltas. No era una exclusión abierta. Era algo más sutil. Yo seguía siendo bienvenida. Seguía siendo llamada. Seguía siendo nombrada. Pero ya no era parte del núcleo donde se decidía el rumbo. Me convertí, sin anuncio, en un respaldo operativo. Una tarde, mi hija me pidió que transfiriera un monto específico. No preguntó si podía. Me explicó por qué era necesario. Me habló de plazos, de proveedores, de compromisos asumidos. Yo hice la transferencia mientras hablábamos. Cuando le avisé que ya estaba hecho, dijo «Gracias, mamá», y cortó. No hubo comentario posterior. No hubo seguimiento. No hubo conversación. La acción se agotó en sí misma. Ese día me quedé mirando la pantalla del teléfono unos segundos más de lo habitual. No sentí enojo. Sentí algo más frío, una claridad que no había tenido antes. No me estaban pidiendo opinión, no me estaban pidiendo acompañamiento. Me estaban pidiendo disponibilidad. Esa noche repasé mentalmente los últimos meses. Las llamadas, los mensajes, los encuentros. Pero todo tenía la misma estructura. Contacto cuando había un costo, silencio cuando había decisiones. Empecé a preguntarme cuándo había aceptado ese lugar. No encontré una respuesta puntual. Fue un proceso gradual, alimentado por mi propia disposición a no incomodar, a no poner límites innecesarios, a no arruinar un momento que se suponía feliz. Me di cuenta de algo que me costó admitir. Había confundido presencia con valor. Pensé que estar siempre era sinónimo de ser importante. Pero la importancia real se nota en otro lugar, en la escucha, en la consulta, en el respeto por la palabra del otro. Eso ya no estaba ocurriendo. Una noche, mientras preparaba la cena, mi hija me llamó. Me pidió otro favor económico, esta vez sin rodeos. Yo dije que lo iba a pensar. Hubo un silencio breve del otro lado. «Bueno», dijo, «avísame», colgó. Y me quedé quieta en la cocina.
La comida siguió cocinándose sola. Yo no me moví, no porque estuviera paralizada, sino porque entendí que algo había cambiado definitivamente. No afuera, adentro. Por primera vez, consideré la posibilidad de no responder de inmediato, de no resolver, de no cubrir. No tomé ninguna decisión esa noche, pero algo empezó a reacomodarse. Una pregunta que ya no podía ignorar. Si solo me consultaban para pagar, ¿qué pasaría el día que dejara de hacerlo? Todavía no lo sabía, pero empezaba a sospechar que la respuesta iba a decir mucho más de ellos que de mí. El silencio no llegó de golpe. No fue una ausencia brusca, ni una retirada evidente. Fue un cambio en el aire, algo que empezó a sentirse antes de poder nombrarse. Después de esa última llamada, pasaron 2 días sin noticias. No era raro. Yo estaba acostumbrada a los intervalos, a no ser parte de la rutina diaria. Pero esta vez el silencio tenía otra textura. No era descanso, era espera. Me descubrí revisando el teléfono sin motivo. No por ansiedad, sino por hábito. Como quien espera una confirmación automática. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera un ¿todo bien? Me di cuenta de algo incómodo. Cuando yo no resolvía, el contacto se detenía. No era castigo. Tampoco era estrategia consciente. Al menos no de mi hija. Era simplemente la consecuencia lógica de una relación que se había organizado alrededor de una función específica. Yo no cumplía esa función en ese momento. Entonces, no había intercambio. Intenté justificarlo. Pensé que estaban ocupados, que no querían presionarme, que respetaban mi espacio. Luego me dije muchas cosas razonables para no enfrentar la más simple. Mi presencia ya no era necesaria si no estaba asociada a un costo. El tercer día me llegó un mensaje, corto, directo, sin saludo largo. ¿Pudiste ver lo del pago? No preguntaba cómo estaba, no preguntaba si necesitaba algo, preguntaba por el pago. Leí el mensaje varias veces antes de responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería escucharme a mí misma antes de escribir. Todavía no, respondí. Nada más. Pasaron horas sin respuesta. Esa ausencia, ahora sí, se volvió pesada. No por miedo, sino por confirmación. Era como ver una escena repetida desde otro ángulo, y de pronto entender el patrón completo. Esa noche pensé mucho en los años anteriores, en todo lo que había dado sin que me lo pidieran, en todo lo que había ofrecido para evitar incomodidades, o que en cuántas veces había anticipado necesidades ajenas antes de que se formularan. Siempre me consideré una persona generosa. Ahora empezaba a preguntarme si también había sido una persona fácilmente utilizable. No me gustó esa idea, pero no la rechacé. La dejé ahí, abierta, como una posibilidad que merecía ser examinada. Al día siguiente mi hija me llamó. Su voz era distinta, no enojada, más bien tensa, como si no supiera bien desde dónde hablarme. «Mamá, estamos un poco complicados con esto», dijo. «Necesitamos saber si podemos contar con vos». La frase me llamó la atención. Contar con vos, no hablarlo, no ver opciones, contar, como si ya hubiera un cálculo hecho. ¿Para qué exactamente?, pregunté. Hubo una pausa, escuché su respiración. Después habló rápido, como repitiendo algo que ya había ensayado. Es un gasto puntual, nada más. Y después se acomoda todo. No pregunté quién lo había decidido, no pregunté por qué se había asumido sin consultarme. Ya sabía la respuesta. «Voy a necesitar un poco de tiempo», dije. Otra pausa, esta vez más larga. «Pero el proveedor espera», respondió. «Ya le dijimos que estaba resuelto». Esa frase fue la que terminó de ordenar todo en mi cabeza. «Ya le dijimos. No queríamos preguntarte. No, estábamos pensando. Ya le dijeron a un tercero que yo iba a cubrir algo que nadie me había confirmado». Ahí entendí que el silencio anterior no había sido respeto. Había sido cálculo. Esperaban que yo reaccionara como siempre, resolviendo antes de ser puesta en aprietos. Colgué la llamada sin discutir, sin elevar la voz, sin prometer nada. Me senté en el sillón del living y dejé que el silencio volviera. Esta vez no me incomodó, me sirvió. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo las conversaciones giraban alrededor de fechas de pago. Cómo los agradecimientos llegaban antes de los pedidos, como si fueran preventivos. Cómo mi opinión sobre cualquier cosa que no fuera dinero se diluía rápidamente. Era una relación funcional, eficiente.
pero vacía de reciprocidad. No sentí rabia, sentí distancia. Y esa distancia me permitió ver algo con claridad. Yo ya no estaba eligiendo ayudar, estaba cumpliendo un rol que otros habían definido por mí. Esa noche, por primera vez, no dormí pensando en cómo resolver un problema ajeno. Dormí pensando en mis propios límites, en cuándo los había corrido, en por qué me había parecido normal hacerlo. Al día siguiente, no escribí, no llamé, no di explicaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, por ese silencio no fue incómodo para mí, fue incómodo para ellos. No fue una escena planeada. No hubo espionaje ni intención previa. Fue uno de esos momentos que ocurren porque alguien cree que el espacio es seguro, porque da por sentado que ciertas personas ya no cuentan como presencia. Ese día pasé por su casa a dejar unos documentos que me habían pedido la semana anterior. No avisé, no porque quisiera sorprenderlos, sino porque siempre había sido así. Entrar, dejar algo, irme, sin ceremonias. La puerta estaba entornada. Escuché voces antes de verlos. Me detuve por reflejo, más por educación que por desconfianza. No quería interrumpir una conversación privada. Reconocí su voz primero. Estaba relajado, distendido. Esa forma de hablar que no usa cuando sabe que está siendo evaluado. Después escuché la risa de mi hija. No era una risa nerviosa, era una risa cómoda. Me quedé quieta, no por curiosidad, sino porque algo en el tono me lo pidió. «No te preocupes», dijo él. «Ella siempre termina ayudando. No dijo mi nombre, no hizo falta». «Sí, pero esta vez está tardando», respondió mi hija. «Nunca tarda tanto». «Porque está dudando», contestó él. «Pero va a hacerlo igual, siempre lo hace». Hubo un silencio breve, después otra risa, más baja, más cómplice. «Al final es lo mismo», agregó él. «Paga y listo. Mientras no se meta en decisiones, todo fluye mejor». Sentí algo muy claro en ese momento. No fue dolor, tampoco sorpresa. Fue una especie de ajuste interno, como cuando algo encaja después de haber estado torcido mucho tiempo. No seguí escuchando. No necesitaba más contexto, no necesitaba detalles. Esa frase había dicho todo. Di un paso atrás sin hacer ruido. Me fui sin dejar los documentos. Salí como había entrado, en silencio. Caminé varias cuadras antes de notar que estaba respirando distinto. No rápido, profundo, como si mi cuerpo estuviera procesando algo que mi cabeza ya había entendido. No sentí ganas de llorar, tampoco de confrontar. Sentí claridad. Esa conversación no fue una traición escandalosa. Fue peor. Fue una confirmación tranquila de algo que ya funcionaba así desde hacía tiempo. Yo no era una persona a la que se le pedía ayuda. Era un recurso previsible. Mientras caminaba, repasé mentalmente los últimos meses, las llamadas cronometradas, los mensajes directos, las decisiones tomadas sin consulta. Todo estaba alineado. No había maldad explícita, había conveniencia sostenida. Volví a casa y dejé las llaves sobre la mesa. Me senté. No prendí la televisión, no busqué distraerme, y pensé en la palabra siempre. Él la había usado con seguridad. Siempre termina ayudando. Esa certeza no se construye de un día para otro. Se aprende, se confirma, se refuerza. Yo había enseñado eso sin darme cuenta. No porque fuera débil, sino porque había confundido amor con disponibilidad constante. Había creído que estar era resolver, que acompañar era sostener sin condiciones. Por primera vez, no me pregunté qué iban a hacer ellos. Me pregunté qué iba a hacer yo con esa información. La respuesta no llegó como un plan. Llegó como una decisión silenciosa. No iba a explicar nada. No iba a discutir. No iba a reclamar respeto. Iba a observar. Porque cuando alguien se siente seguro de su poder, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, deja ver más de lo que imagina. Esa noche dormí profundamente, sin vueltas, o sea, sin diálogos internos interminables. Dormí como alguien que ya no necesita convencer a nadie de nada. Al día siguiente, no llamé, no respondí mensajes, no retomé la conversación, y por primera vez su silencio no me inquietó. Me confirmó. No hubo una mañana distinta, ni una epifanía repentina. El mundo siguió igual.
el ruido de la calle, el café enfriándose sobre la mesa, los mensajes sin responder, acumulándose en la pantalla del teléfono. Todo seguía en su lugar. La única diferencia era interna. Me di cuenta de algo incómodo. Ya no estaba herida, estaba lúcida. Durante años había interpretado mis dudas como inseguridad, mi silencio como paciencia, mi disposición como fortaleza. Ahora entendía que muchas de esas cosas habían sido leídas de otra forma por quienes estaban del otro lado, no como virtudes, sino como garantías. La conversación que había escuchado no me rompió, me ordenó. Empecé a repasar escenas pasadas con otra mirada, momentos que antes había justificado automáticamente, comentarios que había minimizado, decisiones tomadas por practicidad, que en realidad me habían ido sacando del centro de mi propia vida. No se trataba solo del dinero, eso era lo más visible, pero no lo más grave. Lo más grave era haber aceptado, sin notarlo, una versión reducida de mí misma. Una versión útil, silenciosa, predecible. Me sorprendió no sentir culpa. Durante mucho tiempo pensé que, si alguna vez ponía un límite, iba a cargar con el peso de la ruptura. Ahora entendía que el límite no rompía nada que no estuviera ya fracturado. Pasé el día en casa, haciendo cosas simples. Ordené cajones, tiré papeles viejos, encontré recibos, comprobantes, desde mensajes impresos que había guardado por las dudas. Siempre fui ordenada, incluso cuando no sabía por qué lo hacía. Esa costumbre, ahora, cobraba otro sentido. Sin proponérmelo, empecé a armar una línea temporal. Fechas, montos, promesas, respuestas vagas. Todo encajaba con una lógica que antes no había querido ver. No era una explotación agresiva, era algo más sofisticado, más común. Una relación donde una parte da por hecho que la otra va a cubrir los huecos, donde el afecto se usa como argumento, no como vínculo. En ningún momento pensé en confrontarlos. No imaginé escenas ni discursos. No preparé frases ingeniosas. Eso me llamó la atención. Antes, ante cualquier conflicto, mi mente se llenaba de explicaciones posibles. Esta vez no, porque no había nada que explicar. Ellos no estaban confundidos, estaban cómodos. Y yo no necesitaba convencerlos de nada para cambiar eso. Al atardecer, recibí un mensaje. Era breve, casi impersonal. ¿Pudiste avanzar con lo que hablamos? No respondí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y salí a caminar. Necesitaba mover el cuerpo para acompañar lo que la cabeza ya había decidido. Mientras caminaba, pensé en algo que nunca había formulado en voz alta. Ayudar no debería implicar desaparecer. Y sin embargo, eso era lo que me había pasado. Me había vuelto invisible en todo lo que no fuera funcional. Volví a casa cuando ya estaba oscuro. El mensaje seguía ahí, esperando. Respondí con una sola frase. Todavía no. Nada más. No agregué explicaciones. No pedí disculpas. No prometí fechas. La respuesta llegó rápido esta vez. Demasiado rápido. Pero es importante. Leí esa frase con calma. Y por primera vez, no sentí la urgencia de priorizarla por encima de todo. Porque entendí algo fundamental. Lo importante para ellos no siempre había sido importante para mí. Solo que yo había dejado de diferenciarlo. Apagué el teléfono. Esa noche me senté frente a una hoja en blanco. No para escribirles, para escribirme. Anoté una sola frase, sin adornos. No soy un recurso. La leí varias veces. No como un reproche, sino como una afirmación. Todavía no sabía cómo iba a actuar. No tenía un plan cerrado, pero sí tenía algo mucho más poderoso. La certeza de que no iba a volver a ocupar ese lugar. Y cuando alguien deja de ocupar un rol que otros daban por fijo, el sistema entero se desacomoda. Yo ya estaba fuera de ese sistema. Ellos aún no lo sabían. La decisión no llegó como una frase contundente, ni como una promesa solemne frente al espejo. Llegó de una manera mucho más discreta, tan discreta que si alguien me hubiera visto desde afuera, habría pensado que no estaba pasando nada. Seguí con mi rutina. Me levanté a la misma hora. Fui al mercado. Preparé comida para varios días como siempre hacía. Respondí correos atrasados. Cumplí compromisos que no tenían nada que ver con ellos. La normalidad era mi mejor aliada. Pero por dentro, algo había cambiado de forma irreversible. No confrontar no fue un acto de cobardía. Fue una elección estratégica,
aunque en ese momento todavía no lo llamaba así. Simplemente entendí que explicar mi postura no iba a modificar la dinámica. Solo iba a generar resistencia, negociación, presión emocional. Todo lo que yo ya no estaba dispuesta a sostener. Tampoco quise anunciar nada. No sentía la necesidad de advertir que algo iba a cambiar. Durante años, nadie me había avisado cuando el lugar que yo ocupaba se reducía. No veía por qué ahora debía hacerlo yo. Decidí observar una vez más, pero esta vez sin intervenir. Los mensajes empezaron a llegar con mayor frecuencia. Cambió el tono. Pasaron de lo funcional a lo insistente. De lo insistente a lo ligeramente molesto. No había agresión directa, pero sí una incomodidad creciente, como cuando algo, que siempre estuvo disponible, deja de estarlo sin previo aviso. Respondí poco, tarde, con frases neutras. Nunca mentí, nunca prometí. Simplemente dejé de anticipar. Ese gesto, tan pequeño desde afuera, tuvo un efecto inmediato. Empezaron a preguntar más, a explicar menos, a asumir más cosas sin consultarme. Como si el silencio los empujara a mostrarse tal como eran cuando no obtenían respuesta. Un día, mi hija me llamó. No para pedir, sino para hablar. Reconocí ese tono. Era el que usaba cuando necesitaba recuperar control sin parecer exigente. «Mamá, te noto rara», dijo. «Estás distante». No negué, no afirmé. «Estoy pensando», respondí. «¿Pensando qué?» La pregunta no era curiosa. Era defensiva, como si pensar fuera una amenaza. «En mí», dije. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Después, una risa breve, forzada. «Bueno, pero esto también es importante», agregó. «No es solo para nosotros». Esa frase me confirmó que no había nada nuevo que explicar. Seguían usando el mismo argumento, solo que ahora con más urgencia. No discutí, no levanté la voz. Le dije que necesitaba tiempo, de nuevo, y colgué. Ese fue el momento exacto en que entendí algo con absoluta claridad. El conflicto no iba a venir de una pelea. Iba a venir del retiro. Cuando alguien está acostumbrado a que otra persona cubra, resuelva, sostenga, el verdadero quiebre ocurre cuando esa función desaparece sin ruido, sin reproche, sin drama. Empecé a hacer ajustes concretos, no visibles, no anunciados. Revisé mis cuentas. Reorganicé prioridades. Cancelé compromisos futuros que dependían de decisiones ajenas. No era venganza, era reordenamiento. No sentí miedo. Sentí algo parecido al alivio, pero más firme. Como recuperar el peso del propio cuerpo después de haber caminado mucho tiempo inclinada. Sabía que iban a insistir. Sabía que el tono iba a cambiar. Que la paciencia inicial se iba a transformar en presión. Y luego en reproche. Pero también sabía algo más importante. No tenía que estar presente para sostener esa escalada. Mi decisión no era castigar. Era salir. Salir de un rol que yo misma había permitido, pero que ya no me representaba. Esa noche, antes de dormir, apagué el teléfono, sin revisar si había nuevos mensajes. No como gesto dramático, como algo natural. Dormí bien, porque cuando una decisión es verdadera, el cuerpo lo sabe antes que nadie. Ellos todavía no entendían lo que estaba pasando, pero ya había empezado. No anuncié nada. No envié mensajes aclaratorios, ni preparé un discurso. El retiro no fue un acto visible. Fue una ausencia administrada con cuidado. Dejé de estar donde solo se me requería para cubrir huecos. Y esa ausencia empezó a hablar por mí. El primer movimiento fue simple. No transferí. No porque no pudiera, sino porque ya no ibas a hacerlo sin sentido. Cuando llegó el mensaje con el monto exacto, respondí horas después con una frase neutra. Sin promesas. Sin explicaciones largas. ¿Ahora no? 2 palabras que no atacan, pero tampoco ceden. La reacción no tardó. Primero, sorpresa, luego, preguntas envueltas en preocupación. Después, un intento de racionalizar. Es por pocos días, se arregla enseguida, no queremos ponerte en un compromiso. Yo leía todo con calma, contestaba poco, tarde, siempre con respeto, siempre sin abrir puertas. Empecé a notar cómo el tono cambiaba. Cuando el dinero no fluye, el lenguaje se desnuda. Las frases se vuelven más directas, menos decoradas. La paciencia que antes parecía infinita se reduce a lo indispensable. No hay reproche explícito todavía, pero sí un apuro que no existía antes.
Suspendí también otras ayudas, las pequeñas, las invisibles, las que nunca se registran como apoyo, pero sostienen todo. Dejar de gestionar citas, dejar de resolver trámites, dejar de anticipar necesidades. Nada dramático, solo dejar de hacer. Ese fue el verdadero retiro. Un día, mi hija apareció en mi casa sin avisar. No entró como antes. Se quedó de pie unos segundos, como si no supiera si ese espacio seguía siendo suyo. La invité a pasar. Me senté frente a ella. Esperé. «Esto se nos está yendo de las manos», dijo. «Necesitamos que nos ayudes». No pregunté con qué. No hacía falta, me limité a escuchar. «No es justo que ahora te corras», agregó. «Siempre estuviste». Ahí estaba la frase, la que resume toda la dinámica. Siempre estuviste, como si mi presencia anterior fuera una deuda que debía seguir pagando. «Estuve», respondí. «Ahora estoy de otra manera». La miré, no con dureza, con claridad. «¿Qué significa eso?», preguntó. Pensé unos segundos antes de hablar, no porque buscara la respuesta correcta, sino porque quería decir solo lo necesario. «Significa que no voy a seguir sosteniendo cosas que no me incluyen», dije, «ni decisiones que no pasan por mí». Ella frunció el ceño, no enojada, confundida. Como alguien que se enfrenta a una regla nueva sin haber leído el manual. «Pero esto también es tu familia», insistió. «No podés desentenderte ahora». No me defendí. No enumeré todo lo que había hecho. No listé sacrificios. Eso habría sido entrar de nuevo en la lógica de la justificación. «No me estoy desentendiendo», dije. «Me estoy ubicando». El silencio que siguió fue pesado, no hostil, denso. Ella bajó la mirada, se levantó. Caminó por el living como buscando algo que no encontraba. «No pensé que fueras a hacer esto», dijo finalmente. «Yo tampoco pensé que iba a llegar a este punto», respondí. «Pero acá estamos». Se fue sin despedirse, no dio un portazo. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera romper algo que ya estaba fracturado. Después de eso, los mensajes se multiplicaron. De ella, de él. El tono varió. Pasó de la preocupación al reclamo velado. Del reclamo a la presión. De la presión al reproche. Yo seguí firme. No por orgullo, por coherencia. El retiro no fue venganza, fue una reconfiguración. Yo no estaba castigando a nadie. Estaba retirando un sostén que había sido asumido como permanente. Y cuando un sostén desaparece, la estructura revela sus verdaderas bases. Esa noche me acosté cansada, pero tranquila. No había hecho nada extraordinario. Solo había dejado de ocupar un lugar que ya no me correspondía. Ellos empezaban a entender que algo había cambiado. Todavía no sabían cuánto. La reacción no fue inmediata, pero fue inevitable. Cuando el dinero dejó de llegar, cuando las respuestas se acortaron y el tiempo empezó a estirarse sin soluciones mágicas, algo se tensó del otro lado. No de forma explosiva al principio. Fue un cambio gradual, como cuando el clima anuncia tormenta antes de que caiga la primera gota. Mi hija empezó a llamarme con más frecuencia, no para conversar, sino para chequear. Preguntas que no buscaban respuestas, sino disponibilidad. «¿Estás bien? ¿Podemos vernos? ¿Tenés un momento?» Yo respondía cuando podía. Nunca de inmediato, nunca con prisa. Él también apareció, primero a través de mensajes correctos, casi diplomáticos. Me hablaba de organización, de imprevistos, de situaciones que se habían complicado. Usaba un tono amable, como si todavía creyera que el problema era solo de coordinación. Después, el tono cambió. Una tarde me llamó sin aviso. Atendí. No porque quisiera enfrentar nada, sino porque sentí que ya no había nada que evitar. «Esto se está volviendo insostenible», dijo. «Necesitamos una definición». No levanté la voz, no lo interrumpí, dejé que hablara. «Hay compromisos asumidos», continuó. «No podemos quedar mal, esto nos expone». «Nos», pensé, «siempre nos», aunque el peso real recayera en otro lado. «Entiendo», respondí, «pero no voy a resolverlo yo». Hubo un silencio, corto, incrédulo. «¿Cómo que no?», preguntó. «Siempre lo hiciste». Ahí estaba, otra vez. La certeza, no el pedido, la expectativa convertida en norma. «Eso cambió», dije. No expliqué por qué, no enumeré razones, no me defendí. «No podés hacer esto ahora», insistió. «Es un momento clave». «Para ustedes», respondí. «No para mí».
El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Ya no era cálculo, era enojo contenido. Lo sentí en la respiración, en la pausa antes de la próxima frase. «Estás siendo injusta», dijo finalmente. «Esto también te afecta». No respondí enseguida. Pensé en todas las veces que me había afectado algo, sin que nadie lo considerara injusto. «Me afecta», dije, «pero no me define». Colgué sin despedirme, no por desdén, porque no había nada más que decir. Después de esa llamada, la presión aumentó. Mensajes más largos, argumentos emocionales, recordatorios del pasado, frases que apelaban a la culpa, al sacrificio, a la historia compartida. Yo leía todo con atención, no para responder, sino para confirmar algo que ya era evidente. Cuando el rol se pierde, aparece el reclamo. Mi hija volvió a mi casa una noche, esta vez llorando. No entró y se quedó en la puerta. Me dijo que no entendía qué estaba pasando, que sentía que yo la estaba abandonando, que no era justo. La escuché, no la interrumpí, dejé que sacara todo. Cuando terminó, le hablé con calma. «No te estoy abandonando», dije. «Estoy dejando de sostener algo que no me corresponde». «Pero yo te necesito», respondió. «Siempre te necesité», asentí. No negué eso. «Y yo estuve», dije. «Pero estar no significa desaparecer». Me miró como si no me reconociera. Tal vez porque ya no ocupaba el lugar que esperaba. Se fue sin decir nada más. Esa noche entendí algo con absoluta claridad. La reacción no era contra mi decisión. Era contra la pérdida de control que esa decisión implicaba. Yo había dejado de ser una variable predecible. Y eso desordenaba todo. No sentí culpa, sentí firmeza. Y porque cuando una mujer deja de reaccionar como siempre, obliga a los demás a mostrarse como son. Y esa revelación, aunque incómoda, era necesaria. El límite no llegó como una frase ensayada, ni como un discurso preparado. Llegó en gestos pequeños, sostenidos, coherentes, en no responder de inmediato, en no justificarme, en no correr para apagar incendios que no había encendido. Después de aquella visita en la puerta, el silencio se volvió más denso. Mi hija dejó de llamarme por unos días. Él, en cambio, no. Cambió de estrategia. Pasó del reclamo a la negociación. Me escribió mensajes largos, bien redactados, casi profesionales. Hablaba de reordenar acuerdos, de buscar un punto medio, de no romper puentes. Yo leí todo con atención, pero no respondí enseguida. Aprendí que la urgencia suele ser una herramienta, no una necesidad real. Y cuando finalmente contesté, lo hice con pocas palabras. No voy a involucrarme económicamente, tampoco voy a discutirlo más. Nada más. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, ya no había cordialidad. Había reproche. Dijo que yo estaba cambiando las reglas del juego. Que no era lo que habíamos hablado. Que mi actitud estaba afectando a mi hija. Que ese no era el momento de marcar diferencias. Leí ese mensaje varias veces. No porque dudara, sino porque quería entender desde dónde hablaba. Y entendí algo importante. Nunca habíamos hablado de reglas. Había suposiciones, había costumbre, había silencio de mi parte interpretado como acuerdo. Esa noche dormí tranquila. Al día siguiente, mi hija volvió a llamarme. Esta vez su tono era distinto, no lloraba. Estaba tensa. Me dijo que necesitaban una conversación clara y definitiva. Acepté. No porque temiera el conflicto, sino porque sabía que evitarlo ya no era necesario. Nos sentamos en mi cocina, la misma mesa donde durante años había servido comida, consejos y soluciones. Ella se sentó frente a mí, él a su lado, juntos, como un frente. Empezaron hablando de planes, de gastos, de lo difícil que estaba todo. Yo los dejé hablar. Observé cómo se pasaban la palabra, cómo él completaba sus frases, cómo ella asentía antes de hablar. Era una coreografía conocida. Cuando hicieron una pausa, hablé. «No voy a aportar dinero», dije. «Ni ahora ni después». No levanté la voz. No agregué explicaciones. Ella abrió la boca para responder, pero él se adelantó. «Pero esto también es tu familia», dijo. «No podés lavarte las manos». Lo miré, no con enojo, con precisión. «Familia no es una cuenta abierta», respondí. «Y ayudar no es desaparecer». Hubo un silencio incómodo.
de esos que nadie quiere sostener. Mi hija me miró entonces, no con enojo, con algo más difícil de ver, desconcierto. «¿Entonces qué somos ahora?», preguntó. Pensé unos segundos antes de responder, no porque no supiera, sino porque quería decirlo bien. «Somos madre e hija», dije, «pero no soy tu respaldo financiero permanente». Él se movió en la silla, incómodo, como si ese límite también lo expulsara a él, de un lugar que daba por sentado. «¿Esto va a cambiar todo?», dijo. Asentí. «Ya cambió», respondí. No hubo gritos, no hubo escenas, solo una comprensión lenta y dolorosa de que algo se había cerrado. Se fueron poco después. No dieron un portazo, no hicieron amenazas, pero dejaron atrás un aire distinto, más frío, más real. Cuando cerré la puerta, no sentí alivio inmediato. Sentí algo mejor, coherencia. Por primera vez en mucho tiempo, mis actos coincidían con lo que sentía. Entendí que poner un límite no es castigar al otro, es dejar de castigarse una misma. Y aunque sabía que las consecuencias todavía no se habían desplegado del todo, también sabía algo con certeza. No iba a retroceder. El día del evento llegó sin anuncio previo, como llegan las cosas que uno ya no controla. Me enteré por terceros, por mensajes cruzados, por una foto borrosa que alguien subió sin pensar. No estaba invitada. Y no fue un descuido. Al principio sentí una punzada breve, casi automática. La costumbre de estar, la inercia de haber ocupado siempre ese lugar. Pero pasó rápido, porque la ausencia, cuando es coherente, deja de doler y empieza a decir algo. El evento se hizo igual, más pequeño, más ajustado, y menos brillante de lo que habían imaginado, no por castigo, sino por realidad. Cuando se retira el sostén invisible, las cosas no se caen de golpe, simplemente vuelven a su tamaño real. Me dijeron que él estuvo serio casi toda la noche, que hablaba poco, que miraba el teléfono con frecuencia, como esperando algo que no llegaba, que mi hija sonreía, pero de una forma distinta. No la sonrisa despreocupada de antes, sino una que se sostiene por obligación. No fui, no llamé, no envié regalos de último momento. No hice nada para ocupar un lugar que ya no me correspondía. Ese día me levanté temprano, fui al mercado, compré flores para mí, cociné algo simple, me senté a leer. El mundo no se detuvo, yo tampoco. A la tarde, mi hija me escribió. Un mensaje corto. Todo salió bien. No preguntó si estaba enojada. No pidió disculpas. No explicó nada. Solo esa frase. Le respondí igual de breve. Me alegra. Nada más. Esa noche entendí algo que me costó años aceptar. Cuando uno deja de sostener, el otro tiene que aprender a pararse. Y ese aprendizaje no siempre es amable. Pasaron los días. El contacto se volvió irregular. A veces ella llamaba para contarme cosas pequeñas, como si quisiera probar si el vínculo seguía ahí. Yo escuchaba, respondía, pero ya no ofrecía soluciones. Él dejó de escribirme. Su silencio no fue respeto inmediato, fue cálculo. Estaba midiendo hasta dónde llegaba mi decisión, esperando que flaqueara, que me sintiera culpable, que volviera a ocupar el lugar cómodo de siempre. No lo hice. Un sábado por la mañana, mi hija apareció sola, sin aviso, sin drama. Se sentó en la misma silla de siempre. Me miró largo rato antes de hablar. «No pensé que ibas a mantenerte firme», dijo. No sonó a reproche, sonó a descubrimiento. «Yo tampoco lo sabía», respondí. Hasta que lo hice, se quedó callada. Jugaba con el borde de la taza, evitaba mirarme. «Todo es más difícil ahora», agregó. «No como creíamos», asentí. «Lo sé», no le dije, «te lo advertí», no le recordé nada, no hacía falta. La realidad estaba haciendo ese trabajo por mí. «No estoy diciendo que tengas que ayudarnos», dijo. «Solo quería que supieras que lo notamos. Eso fue todo». Cuando se fue, no sentí victoria, sentí algo más sobrio. Una especie de equilibrio nuevo, frágil, pero verdadero. El evento había ocurrido sin mí, y aún así, la historia no había terminado. Solo había cambiado de tono. Porque a veces, el momento más importante no es cuando uno se va, sino cuando el otro se da cuenta de que no va a volver a ocupar el mismo lugar. El después no llegó con una escena clara. No hubo conversación definitiva ni gesto que lo sellara todo. Llegó como llegan las verdades que no se pueden discutir. Despacio,
ocupando espacio, cambiando el aire de las cosas. Mi hija empezó a aparecer menos, no por enojo, por incomodidad. Cuando uno deja de ser sostenido, la cercanía se vuelve exigente. Ya no había llamadas para resolver, ni mensajes con preguntas urgentes, solo silencios entrecortados y algún saludo correcto, medido. Al principio pensé que era una etapa, que volvería a acomodarse, que la distancia era temporal, pero no, era estructural. Ella empezó a contarme cosas que antes no decía, no para pedirme ayuda, sino como quien necesita ordenar lo que vive. Me habló de discusiones pequeñas que antes no existían, de decisiones que ahora se tomaban con tensión, de gastos que se sentían más pesados. No lo decía con queja, sino con sorpresa. No sabía que era así, me dijo una tarde. Creí que era solo una transición. La miré, no como madre que juzga, sino como mujer que reconoce un proceso. Muchas cosas parecen transitorias, respondí, hasta que se quedan. Él no volvió a mencionarme el dinero. Tampoco intentó reconciliarse conmigo. Su estrategia fue otra, normalizar mi ausencia, actuar como si nunca hubiera sido relevante, como si mi retirada no hubiera cambiado nada. Pero cambió. Cambió la forma en que me miraban. Cambió la manera en que me nombraban cuando no estaba. Cambió, sobre todo, la narrativa que habían construido sobre mí. Antes yo era la que ayuda. Después pasé a ser la que no quiso. Esa transformación no fue amable, pero fue honesta. Por primera vez dejé de ser útil. Y en esa inutilidad apareció algo nuevo. Respeto distante. Mi hija tardó más en llegar ahí. Un día, sin aviso, me preguntó: ¿te dolió? No especificó qué, no hizo falta. Pensé un segundo antes de responder. Sí, dije. Pero no por lo que crees, esperó. Me dolió darme cuenta de que yo también me había acostumbrado a pagar para no incomodar. No respondió enseguida. Asintió despacio. Como quien acepta algo que no se puede corregir. Yo también, dijo finalmente. Me acostumbré a pedir sin pensar qué significaba para ti. No hubo disculpa formal. No era necesaria. Ese reconocimiento fue suficiente. Nuestra relación no volvió a ser la de antes. Tampoco se rompió. Se transformó en algo más austero, menos expectativa y menos dependencia, más cuidado. Nos vemos, hablamos, compartimos cosas, pero ya no existe esa idea de que una sostiene a la otra a cualquier precio. Ahora, hay límites visibles, y los límites, cuando se respetan, no enfrían, ordenan. Con el tiempo, noté algo más. Ella empezó a tomar decisiones sin consultarme. Al principio eso me dolió. Después entendí que era justo lo que tenía que pasar. Estaban aprendiendo a sostenerse, sin usarme como respaldo automático. Una tarde me dijo, casi sin darle importancia: esta vez lo resolvimos solos. Sonreí. No porque me excluyera, sino porque ya no me necesitaba para cubrir. Eso fue el verdadero cambio. Porque hay momentos en los que una no pierde un lugar, lo deja. Y al dejarlo, obliga al otro a mirarlo vacío. Y no todos soportan esa vista. No hubo un momento exacto en el que todo se acomodara. Oro no existe esa escena limpia que a veces uno espera, donde las cosas encajan y el silencio se vuelve paz. Lo que hubo fue algo más discreto. Una vida que siguió, sin dramatismo, sin rescates, sin explicaciones pendientes. Aprendí a reconocer el sonido de mis propios límites. No fue un golpe seco. Fue más bien un ajuste lento, como cuando el cuerpo se acostumbra a una postura nueva. Al principio incomoda, después sostiene. Mi hija y yo encontramos una forma distinta de estar, más honesta, menos exigente. Ya no me llama esperando que yo complete lo que falta. Me llama para contarme, para compartir, para estar. Y eso cambia todo. No me convertí en alguien dura, tampoco fría. Simplemente dejé de confundir amor con sacrificio permanente. Entendí que ayudar no puede ser desaparecer, que dar no puede ser vaciarse, porque acompañar no significa pagar el precio de decisiones ajenas. Hubo días en los que dudé, días en los que me pregunté si había sido demasiado firme, si no había exagerado, si no podría haber cedido un poco más. Pero cada vez que esas preguntas aparecían, recordaba algo sencillo. Nadie se vuelve responsable mientras otro absorbe las consecuencias. No retiré el dinero para castigar, lo retiré para ordenar. No me alejé para herir. Me quedé quieta para no seguir sosteniendo lo que no me correspondía. Con el tiempo,
El ruido se apagó solo. Las expectativas ajenas dejaron de golpear la puerta. Las demandas se transformaron en conversaciones. Y yo recuperé algo que no sabía que había perdido. Tranquilidad. Hoy, mi vida es más simple. No porque tenga menos, sino porque cargo solo lo que es mío. Tomo decisiones sin pedir permiso. Disfruto sin justificarme. Ayudo cuando quiero, no cuando me presionan. A veces pienso en esa primera petición, en cómo llegó envuelta en palabras suaves, en promesas, en urgencias ajenas. Es solo dinero, dijeron. Y durante mucho tiempo creí que lo era, pero no. Nunca fue solo dinero. Era lugar, era rol, era poder. Elegí salir de ahí. No hubo venganza, no hubo reproches públicos, no hubo rupturas espectaculares. Hubo algo más silencioso y más definitivo. Un límite que no se negoció. Porque ayudar no es desaparecer. Amar no es pagar. Y el respeto no se compra. Y en venganza fría, la justicia no hace ruido, pero deja huella.